Esto es Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Hola y bienvenidos a otra de nuestras exploraciones sonoras. Hoy viajamos a finales de 1979. Un momento que fue fascinante en la música, ¿verdad? El punk, ya había dejado su marca más fuerte, la fiebre disco empezaba como a bajar. Y se sentía un hambre por un rock, más elaborado, ¿no? Más pulido. Pensamos en gigantes como Fleetwood Mac, o Steely Dan, con ese sonido que dominaba. Y justo ahí, brillando con luz propia, estaba Supertramp. Una banda británica de rock progresivo, ya saben, ese estilo que buscaba llevar el rock más allá, con estructuras complejas, mucha instrumentación, letras a menudo conceptuales, pero siempre con un sello muy personal. Acababan de conquistar el planeta con Breakfast in America, un disco que vendió más de 20 millones de copias y que, seamos sinceros, definió parte del sonido de esa época. Hoy nos vamos a meter de lleno en la decisión de Supertramp de capturar la magia de esa gira monumental de Breakfast in America en un álbum en vivo. El escenario elegido, el Pavillon de París. Y la fecha clave que quedó grabada, 29 de noviembre de 1979. Ese concierto sería, digamos, la columna vertebral del legendario doble álbum Paris, que salió en 1980. Y para entenderlo todo, contamos con análisis musicales, reseñas de la época, datos históricos y los setlists detallados de esa noche parisina. Y aquí fíjate entra una paradoja que me parece central en todo esto. Ese concierto, esa gira, representaron la cumbre absoluta del poderío creativo y técnico de Supertramp. O sea, eran una máquina perfecta. Pero, y esto es lo crucial, también fue, sin que nadie lo imaginara entonces, el principio del fin de esa alineación dorada. La cima, justo antes de la fractura. Vaya cosa. Exacto, es un punto fascinante. Queremos entender por qué ese concierto y ese álbum, Paris, resuenan tanto todavía hoy. Vamos a explorar el contexto, claro, la ejecución casi sobrehumana de la banda en vivo y, por supuesto, el legado que dejó. ¿Qué tal si empezamos por situarnos? O sea, ¿cómo era el mundo y la música en ese 1979? Pues mira, el final de 1979 no era precisamente un remanso de paz, Había una ansiedad bastante palpable a nivel global. La crisis del petróleo generaba muchísima incertidumbre económica. La Guerra Fría estaba, en un punto muy álgido, con la invasión soviética de Afganistán ya casi sucediendo. Y, por supuesto, la crisis de los rehenes en Irán, que acaparaba todos los titulares. Se sentía como un mundo en vilo, ¿sabes? Como en una encrucijada. Impacta pensar en ese clima de tensión, la verdad. ¿Y cómo crees que se filtraba esa ansiedad, o quizá esa búsqueda de algo más sustancioso, en la música que triunfaba, como la de Supertramp? Porque ya no era solo el grito del punk o el escapismo puro del disco, ¿no? Es una gran pregunta. Yo creo que Breakfast in America capturó ese zeitgeist a la perfección. Por un lado, claro, tenía esos ganchos pop irresistibles, melodías que se te pegaban al instante. Pero debajo, los arreglos eran complejos, herederos del rock progresivo. Y las letras tenían una melancolía, una reflexión sobre la pérdida, la confusión, la búsqueda de sentido, que conectaba profundamente con esa sensación un poco agridulce de la época, ¿verdad? Y esa conexión fue, brutalmente exitosa. Mencionaste los Grammys, aunque no fueran en las categorías más glamorosas, digamos. Mejor paquete de grabación y mejor ingeniería. Pero ganar precisamente por ingeniería y empaque en esa época no sobraya esa obsesión por la calidad sonora y visual que definía Supertramp. Y que el público, al parecer, valoraba muchísimo. Absolutamente. Esos premios, aunque técnicos, eran un reconocimiento a esa meticulosidad sonora que era, parte integral de su identidad. No eran solo canciones, era un sonido.
Y ese sonido conquistó al mundo, pero fíjate, especialmente a Francia. El dato de que Breakfast in America sea posiblemente el álbum en lengua no francesa más vendido de la historia allí es asombroso. París no fue una elección casual para grabar el directo, ¿eh? Era casi como devolverles ese fervor. Tiene todo el sentido del mundo. Y con ese telón de fondo, una banda en la cima, un público francés entregado, la presión por el siguiente paso, llegamos al corazón de nuestra exploración. La noche del 29 de noviembre de 1979 en el Pabellón de París. Imaginemos la escena. 8,000 fans totalmente rendidos. Era el concierto número 108 de una gira larguísima y agotadora, según contaba la gacetilla de David Margeson en ese entonces. ¿Cómo mantenían ese nivelazo? La profesionalidad era extrema, sí, pero había más. Tenían razones muy concretas para grabar un álbum en vivo justo en ese punto. Una era estratégica: presentar al nuevo público masivo, sobre todo en Estados Unidos, canciones de álbumes anteriores como el aclamadísimo Crime of the Century. Sentían, y con razón, que esas piezas cobraban una vida nueva en directo. Pero había otra razón, quizá más pragmática, que Roger Hodgson admitió después. Necesitaban ganar tiempo. Ajá. La presión por entregar un sucesor a Breakfast in America era inmensa, y un álbum en vivo les daba, pues, un respiro creativo y contractual. Un respiro necesario, me imagino. Pero lo que lograron noche tras noche, y especialmente esa del 29, roza lo increíble técnicamente. Estamos hablando de 1979, ¿eh? Sin secuenciadores digitales, ni samplers, ni nada de eso. Recrear esas texturas tan densas, esos arreglos milimétricos de estudio, nota por nota, suena una proeza, una arquitectura sonora en tiempo real. Era exactamente eso, una proeza. Y en el escenario, esa arquitectura cobraba vida a través de una dinámica de banda. Fascinante, la verdad. El núcleo era esa dualidad casi mítica entre Roger Hodgson y Rick Davies. Hodgson, con su voz aguda casi angelical, ¿no?, aportando las melodías más luminosas y las letras introspectivas, filosóficas, como en The Logical Song o Dreamer. Y Davies, con su voz de barítono mucho más terrenal, a veces cínico, con ese toque bluesy y acero inconfundible en temas como Ain't Nobody But Me o Bloody Well Right. Esa tensión creativa, entre el idealista melódico y el pragmático con tintes de blues, no era solo como una característica, o sea, era el motor de Supertramp, en realidad. Es una forma excelente de verlo. Exacto, era el motor, totalmente. Esa tensión era palpable y productiva. Pero ojo, no eran solo ellos dos. John Helliwell era mucho más que el saxofonista y clarinetista. Sus vientos eran cruciales para el sonido Supertramp, pero además era el maestro de ceremonias. Con su humor británico así seco, conectaba con la audiencia entre canciones, algo poco común en bandas de ese calibre. Cierto. Y la sección rítmica. Dougie Thompson al bajo y Bob Siemenberg a la batería eran el ancla perfecta. Sólidos como rocas, pero con una finura, una capacidad para navegar los cambios de ritmo tan complejos, era asombrosa. No era una banda de rock al uso, ¿eh? Funcionaban más como, digamos, una orquesta de rock sinfónico de 5 miembros. Y esa precisión musical se reflejaba también en lo visual. Recuerdo imágenes de esa gira con la enorme pantalla circular detrás, ¿no?, proyectando imágenes que envolvían al público. El imponente piano de cola de Davies y, claro, el inseparable piano eléctrico Wurzer de Hodgson. Ese sonido cálido pero percusivo que es casi un personaje más en sus grandes éxitos y que en París, la verdad, suena con una claridad excepcional. Totalmente. Y había momentos que, según las crónicas de la época, dejaban al público sin aliento. La interpretación de Fool's Overture es legendaria. Es una suite de casi 11 minutos, compleja, ambiciosa, del álbum Even in the Quietest Moments. Imagínate, empieza atmosférica, incorpora fragmentos del discurso Nunca nos rendiremos de Churchill, las campanas del Big Ben, pasajes casi sinfónicos que de repente explotan en rock. Dicen que en París, durante esa pieza, se hacía un silencio sepulcral, casi reverencial, y luego una ovación atronadora de varios minutos. Era la demostración palpable de su maestría y su audacia. Impresionante. ¿Qué momento debió ser ese? Sentir a miles de personas en silencio absoluto y luego esa explosión.
Uf, te pone la piel de gallina solo imaginarlo. Ahora, ese concierto del 29 de noviembre fue la base del álbum Paris. Pero, ¿cómo llegaron a elegir justamente esa noche? Entiendo que grabaron varios shows, ¿no? Así es, usaron su propio estudio móvil, el Maison Rouge Mobile Studio, para grabar varios conciertos en París, pero también en otras ciudades europeas y en Canadá. La historia, contada por los ingenieros Peter Henderson y Russell Pope, es que hicieron una especie de cata a ciegas. Muy curioso. Le presentaron a la banda cintas sin etiquetar, con mezclas de diferentes noches. Y bueno, curiosamente, la mayoría de los miembros eligieron, sin saberlo, las tomas del 29 de noviembre en París como sus favoritas. La magia de esa noche era evidente hasta en la cinta. Qué curioso proceso, la verdad. Y aunque esa noche fue la principal, hubo ajustes. Se habla mucho de la autenticidad de los álbumes en vivo de esa época, ¿no? A veces no eran tan en vivo. Sí, se utilizaron algunas tomas de otros conciertos en París para completar o quizá mejorar algunas secciones. Y es cierto que hubo algunas sobregrabaciones mínimas, principalmente en coros y algunos teclados de John Helliwell. Pero, y esto es importante recalcarlo, fue algo muy sutil, comparado con la práctica habitual de la época. En esos años, a veces se regrababan guitarras enteras, voces principales, casi todo menos la base rítmica. Aquí, la intención fue mantener la energía y la esencia del directo lo más intacta posible. La propia banda y los ingenieros insistieron mucho en esa fidelidad. Y esa fidelidad seguro requirió un trabajo técnico enorme en la postproducción, imagino. Grabar en analógico, con cintas de 24 pistas. Uf. Una operación de altísima precisión. Henderson y Pope pasaron meses mezclando y masterizando, trabajando meticulosamente para que el sonido del doble LP reflejara no solo la potencia, sino también la claridad y la separación instrumental que la banda lograba en vivo. Querían que el oyente sintiera que estaba allí, en el pabellón. Ese era el objetivo. Y el resultado fue ese doble álbum París. ¿Qué ofrecía al oyente que compraba ese vinilo en 1980? ¿Qué se encontraba? Pues mira, una combinación muy inteligente. Tenías los éxitos más recientes de Breakfast in America, como The Logical Song, Take the Long Way Home, la propia Breakfast in America, sonando por primera vez en un disco en vivo oficial con toda esa energía del escenario. Pero también rescataba y revitalizaba clásicos muy queridos de álbumes anteriores. Dreamer, Bloody Well Right, School, la super emotiva Hiding Your Shell, Crime of the Century. De hecho, tocaron casi todo el álbum Crime of the Century en esa gira, y gran parte quedó plasmado en Paris, junto a rarezas como la cara B You Start of Laughing. Era un repaso magistral a su catálogo hasta ese momento. Muy completo. Pero mirando el set list completo de esa noche, hubo ausencias notables en el álbum final, ¿verdad? Canciones importantes como Goodbye Stranger, Give a Little Bit, Even in the Quietest Moments. ¿Qué pasó ahí? Sí, es interesante. Tocaron muchas más canciones de las que cupieron en los 4 lados del vinilo, claro. Sobre Give a Little Bit, por ejemplo, Roger Hodgson contó después con bastante honestidad que al escuchar las grabaciones, pues se quedaron decepcionados. Simplemente ninguna toma les pareció lo suficientemente potente o bien ejecutada como para incluirla. Una autocrítica bastante severa, ¿no? Vaya. Otras, como Goodbye Stranger o Child of Vision, eran éxitos recientes, sí, pero quizá decidieron priorizar el material más emblemático o representativo de toda su carrera hasta ese punto. Algunas de estas ausencias, fíjate, aparecieron décadas más tarde como bonus tracks en reediciones del álbum. A pesar de esas omisiones, el álbum fue un éxito rotundo, o sea, top 10 en muchos países, número 1 en Nueva Zelanda y Suiza, oro en Estados Unidos y Reino Unido, platino en Canadá. Incluso la versión en vivo de Dreamer se convirtió en un single de éxito por sí misma. ¡Increíble! Y su impacto cultural, trascendió las listas de ventas. Paris consolidó a Supertramp como la banda de referencia para los audiófilos. En plena era del auge de los equipos de alta fidelidad, ese doble LP se convirtió en un disco de cabecera para probar la calidad de los sistemas de sonido. Era como la prueba de fuego. Demostraron que había un público masivo para un rock más maduro, más cerebral, pero sin perder la emoción. Y las letras, como la de The Logical Song, ¿no?, cuestionando el sistema educativo, la pérdida de la inocencia, seguían resonando en una generación que se hacía preguntas, que reflexionaba. Es increíble pensar en esa trayectoria.
Hay una anécdota famosa, creo que la contó David Margeson, sobre su primera visita a París años antes. Solo 8 personas pagaron entrada y el promotor tuvo que comprar 6. Pasar de eso a llenar el pabellón, grabar un álbum legendario, es una historia de perseverancia brutal, ¿no? Absolutamente. Pero esa cima, como decíamos al principio, tenía un componente agridulce. Esa gira y el álbum Paris capturaron a la formación clásica en su apogeo absoluto, pero las tensiones internas, especialmente entre Hudson y Davis, ya estaban erosionando la base. La química que producía esa música tan brillante también generaba una fricción, pues insostenible a largo plazo. La salida de Hudson en 1983 fue, en cierto modo, la consecuencia inevitable de todo eso. Por eso Paris no es solo un gran álbum en vivo, es un testamento sonoro, es la foto finis de la banda en su momento de máximo esplendor, justo antes del gran cambio. Y durante décadas, esa foto fue solo sonora. Pero entonces ocurrió algo, casi novelesco, ¿no? En 2006 aparecieron las cintas maestras de audio y el metraje original en película de 16 milímetros de esos conciertos de París. Espera. Encontraron las cintas maestras y las películas originales en una granja. Híjole, eso suena a guión de película. ¿Cómo es posible que algo tan valioso terminara ahí? Exacto. Estaban olvidadas en una granja propiedad del baterista Bob Siebenberg, allá en California. Un hallazgo increíble, de verdad que parecía sacado de un documental de rock. Ese descubrimiento casual fue lo que permitió años después, en 2012, el lanzamiento del DVD y Blu-ray Live in Paris 79. Se restauró el video a alta definición y el propio Peter Henderson remezcló el audio a 5.1 Surround. Una maravilla técnica. Una oportunidad fantástica para ver y oír ese concierto mítico. Aunque entiendo que ese lanzamiento también tuvo su polémica, ¿no fue así? Sí, no estuvo exento de controversia, la verdad. Roger Hodgson manifestó públicamente su descontento. Alegó que el proyecto se había hecho sin su aprobación final y que había problemas de derechos pendientes. La banda y la discográfica, Eagle Rock, respondieron que Hodgson sí había estado al tanto durante el proceso de edición y mezcla, y que no había expresado quejas sobre la calidad en su momento. Una disputa que, pues lamentablemente, reflejaba esas tensiones históricas que ya venían de lejos. Una lástima esa sombra, la verdad. Pero a pesar de la controversia, el DVD fue un éxito enorme, ¿no? Número 1 en ventas en varios países europeos. La gente quería ver esa magia. Entonces, si tuviéramos que resumir, el concierto de Supertramp en París el 29 de noviembre de 1979 y el álbum Paris no fueron un evento más. Fueron la cristalización de un momento único, irrepetible. Precisamente, fue la culminación de una década de evolución. Una banda en la cima absoluta de su popularidad mundial y de su poderío creativo, ejecutando con una precisión técnica asombrosa noche tras noche. Crearon, sin proponérselo quizás, una banda sonora perfecta para una generación introspectiva en un mundo complejo. Y el álbum Paris es ese legado sónico, la captura de esa perfección, efímera justo antes de que la dinámica interna se transformara para siempre. El contraste es impactante. De 8 personas en su debut parisino a llenar el pabellón y dejar para la historia uno de los álbumes en vivo más emblemáticos. ¡Vaya viaje! Y nos deja pensando, ¿no? Uno se pregunta qué hubiera pasado si esa química tan potente pero tan volátil entre Hudson y Davis hubiera encontrado una forma de perdurar más allá de esa cumbre de 1979. ¿Habrían explorado territorios musicales aún más ambiciosos? ¿O por el contrario, fue precisamente esa fricción, esa tensión casi insoportable, el ingrediente secreto que produjo su trabajo más brillante, haciendo que la separación posterior fuera en cierto modo inevitable? Es un momento dorado, preservado en ámbar sonoro, que, bueno, sigue generando preguntas. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.